Me llamo Mateo Arana. Entré en el aparcamiento del hospital a las 6:47 de la mañana, con la escarcha de diciembre aún pegada al parabrisas. Como cirujano de traumatología en el Hospital Clínico de Madrid, los turnos de madrugada se habían convertido en mi segunda naturaleza tras 12 años de servicio. Cogí mi termo de café solo, el bueno, el que mi hijo Carlos había aprendido a preparar exactamente como a mí me gustaba, y me dirigí hacia la entrada del personal. Mi móvil vibró. Era un mensaje de mi hijo. Buena suerte con las cirugías hoy, papá. No olvides que cuando vuelvas a casa vamos a montar la estructura de la caseta del árbol. Sonreí y le respondí rápidamente. No me lo perdería por nada del mundo, campeón. Te quiero. Carlos había cumplido 9 años el mes pasado, y últimamente yo notaba un cambio en él. Estaba más callado cuando estábamos con la familia de Melinda, más retraído durante nuestras cenas de domingo en el chalet de los Escobar. Melinda, mi mujer, insistía en que solo era una fase, que su sobrino Dani solo estaba ayudando a Carlos a curtirse. Pero yo también fui un niño silencioso en su día y reconocía las señales de algo más profundo. La mañana pasó volando entre rondas y una cirugía especialmente compleja de un accidentado de moto. A mediodía, estaba revisando historiales en mi despacho cuando sonó el teléfono. Era la DRA. Patricia Saunders, jefa de pediatría y una de mis mejores amigas en el hospital. Mateo, ¿tienes un hueco para comer? Necesito hablar contigo de algo. Nos encontramos en la cafetería. La expresión de Patricia era seria, profesional, pero sus ojos reflejaban una preocupación que iba más allá de la cortesía entre colegas. Vi a Carlos en la sala de espera la semana pasada, dijo, removiendo su sopa sin probarla. Melinda lo trajo para un chequeo rutinario. Mateo. Tenía moratones en la parte superior de los brazos. Apreté el tenedor con fuerza. ¿Qué tipo de moratones? Marcas de dedos. 4 en cada brazo. Son totalmente compatibles con alguien que lo ha agarrado con mucha fuerza. Un adulto. Patricia se inclinó hacia adelante. Lo documenté, pero la explicación de Melinda fue lo suficientemente plausible como para no poder ir más allá sin más pruebas. Te lo digo como amiga, Mateo, no como informe oficial. Todavía. Pero si vuelvo a ver a Carlos con marcas similares, tendré que intervenir. Mi mente ya iba a 1000 por hora. Gracias por decírmelo. Esa tarde, observé a mi hijo con más atención mientras trabajábamos en la caseta del árbol. Carlos estaba entusiasmado con el proyecto, volvía a ser el mismo cuando estábamos solos. Pero cuando Melinda nos llamó para cenar y mencionó que su hermana Sonia vendría con Dani, vi cómo los hombros de Carlos se tensaban. Su sonrisa se apagó al instante. Durante las 2 semanas siguientes, empecé a documentarlo todo. Noté cómo Carlos evitaba las reuniones familiares, cómo volvía a casa mucho más apagado después de pasar el día con los Escobar. Cuando sugerí que nos saltáramos la cena del próximo domingo, Melinda explotó. ¿Pero qué te pasa? Me espetó, dejando caer la cesta de la colada sobre la encimera. Son mi familia, Mateo. Carlos necesita pasar tiempo con sus primos. Te estás volviendo un paranoico. Estoy siendo observador, respondí con calma. Carlos parece incómodo con ellos. Eso es ridículo. Sonia lo adora. Mis padres lo adoran. Estás creando problemas donde no los hay. La cara de Melinda se endureció. Estoy harta de que intentes aislarnos de mi familia. Es una actitud controladora. Reconocí la táctica. Convertir mi preocupación en una acusación contra mí. Lo había visto antes. Eran pequeñas cosas que durante años había dejado pasar, pero esto era sobre Carlos. No estoy aislando a nadie. Estoy protegiendo a nuestro hijo. ¿De qué? ¿De la gente que le quiere? Me gritó. Tú eres el que nunca está,
Mateo. Siempre en el hospital o en congresos. Ya ni te enteras de lo que pasa en esta casa. La discusión terminó con Melinda saliendo furiosa de la habitación. Encontré a Carlos sentado en las escaleras, lo había oído todo. Estoy bien, papá, dijo en voz baja. Puedo aguantarlo. Me senté a su lado y le pasé el brazo por los hombros. No deberías tener que aguantar nada, hijo. ¿Puedes decirme qué pasa en casa de los abuelos Escobar? Carlos guardó silencio durante un largo rato. Dani dice que soy un flojo porque no me gusta el fútbol. Me insulta a veces. La tía Sonia se ríe. ¿Alguien te ha hecho daño físico allí? Carlos se miró las manos. Mamá dice que soy demasiado sensible. Que solo están bromeando. Sentí un frío glacial en el pecho. Carlos, mírame. No está bien que nadie te haga daño ni que te haga sentir mal contigo mismo. Nunca. ¿Lo entiendes? Mi hijo asintió, pero vi la confusión en sus ojos. El conflicto entre lo que decía su madre y lo que le decía su padre. La invitación al Congreso llegó a principios de diciembre. 3 días en Chicago presentando protocolos de respuesta ante traumas. Normalmente, habría rechazado cualquier cosa que me alejara de casa en Navidad, pero Melinda había insistido mucho. Es bueno para tu carrera, decía ella. Además, Carlos y yo ya tenemos planes con mi familia para esos días. Mis padres quieren que nos quedemos en su casa, que hagamos dulces navideños y preparemos todo. Algo en su insistencia me molestaba, pero no supe decir qué. Acepté ir y reservé el vuelo para el 22 de diciembre. El hotel del Congreso era agradable, pero me pasé la mayor parte del tiempo pensando en Carlos. Habíamos hecho un par de videollamadas y parecía estar bien, aunque algo apagado. Melinda se mostraba cortante, apenas me dirigía la palabra. El 23 de diciembre, mi presentación salió perfecta. Estaba en el bar del hotel charlando con otros médicos cuando mi móvil vibró. Era un mensaje de Nolan Smith, mi vecino de al lado. Mateo, necesito que me llames. Es sobre Carlos. Tengo un video. Se me heló la sangre. Salí al frío de la noche de Chicago y llamé de inmediato. Nolan, ¿qué está pasando? Mira, he dudado si enviarte esto o no. La voz de Nolan sonaba tensa. He oído gritos en tu jardín hace un rato. Me he asomado a la ventana y... Mateo, lo he grabado porque he pensado que podrías necesitar pruebas. Te lo envío ahora mismo. Lo siento mucho. Me llegó el archivo de video. Me temblaban las manos al darle al play. La grabación estaba hecha desde la ventana del segundo piso de Nolan, apuntando directamente a mi patio trasero. Estaba lloviendo y la marca de tiempo indicaba las 16:37. Hacía menos de 2 horas. Carlos estaba en el centro del jardín, empapado, con su pequeño cuerpo temblando de frío. A su alrededor había 7 personas. Melinda, su hermana Sonia, sus padres Gerardo y Trini Escobar, y otros 3 que reconocí como el hermano de Melinda, Hugo, su mujer Elena y el marido de Sonia, Lucas. Mientras yo miraba paralizado, Gerardo dio un paso al frente y le cruzó la cara a Carlos de un bofetón. El sonido fue audible incluso a través de la lluvia y el cristal. Eso por faltarle al respeto a tu madre. Se oyó la voz de Gerardo. Luego intervino Trini. Otro bofetón, más fuerte aún. Eso por ser un desagradecido. 1 a 1, todos se turnaron. Sonia le pegó 2 veces. Hugo le empujó al suelo antes de golpearle. Elena le dio un golpe que hizo que la cabeza de Carlos se girara bruscamente. Lucas le agarró del brazo con tal fuerza que mi hijo gritó de dolor. Y a pesar de todo, Carlos no corrió. Se quedó allí parado, aguantando, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Melinda fue la última. Se acercó a Carlos,
que la miraba con una expresión que me rompió el alma. La esperanza de que ella detuviera aquello. En lugar de eso, le dio un bofetón más fuerte que el de los demás y lo agarró por la camisa empapada. Me has dejado en ridículo delante de mi familia, siseó ella. Llorando como un bebé porque Dani estaba jugando un poco brusco. Eres patético. Empujó a Carlos hacia la puerta trasera, pero en lugar de dejarle entrar, cerró la puerta y echó la llave. Carlos intentó girar el pomo, confundido. Te quedarás ahí fuera hasta que aprendas lo que es el respeto, dijo Melinda a través del cristal. Quizás el frío te haga más hombre. En una esquina del encuadre, en el porche cubierto, se veía a Dani mirando. Se estaba riendo, señalando a Carlos y haciendo gestos de estar llorando. El video terminó. Lo vi otra vez. Y una tercera. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes. Sentí como una frialdad absoluta y calculadora se apoderaba de mí. Llamé a Nolan. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Llamé a la policía a los 10 minutos. Di un aviso anónimo sobre un menor en peligro. Llegaron unos 20 minutos después de que termine el video. Para entonces, Melinda ya lo había metido dentro. Les dijo a los agentes que había sido un malentendido, que Carlos se había quedado fuera por accidente. Se lo creyeron, sobre todo con toda la familia respaldando su versión. ¿Dónde está Carlos ahora? Los he visto cargar las cosas e irse hace una hora. Una ciudad grande lleno de gente. Iban hacia el chalet de los Escobar. Yo ya estaba buscando vuelos en el móvil. Nolan, necesito que hagas algo por mí. Haz copias de ese video. Ponlas en una memoria USB. Súbelo a una nube segura. Envíatelo por correo a ti mismo. Hazlo ahora. Ya está hecho, Mateo. ¿Qué vas a hacer? Vuelvo a casa. He encontrado un vuelo que sale en 3 horas. Voy a sacar 2 billetes. Uno para mí y otro para alguien que se va a asegurar de que esa gente no vuelva a tocar a mi hijo en su vida. Colgué y busqué en mis contactos un nombre al que no había llamado en 8 años. Mi dedo dudó un segundo antes de marcar. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera una voz de mujer. Mateo. Ha pasado tiempo. Clara, dije. Necesito tu ayuda. Es por mi hijo. Clara Franco había sido mi mentora durante la residencia, pero dejó la medicina después de 15 años para convertirse en abogada de familia, especialista en defensa del menor. Tenía fama de ser implacable en casos de custodia y abusos. Cuéntamelo todo, dijo Clara, pasando instantáneamente a su modo profesional. Le envié el video mientras hablaba, explicándole lo de los moratones, las dudas de Patricia, el acoso psicológico de Melinda. Todo. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Mateo. Esto es maltrato procesable. Hay múltiples agresores, premeditación y una víctima menor claramente en peligro. Puedo tener listos los papeles para una custodia de emergencia esta misma noche. ¿Puedes volar a Madrid mañana por la mañana? Estaré allí en el primer vuelo. Perfecto, dijo Clara. Mateo, vamos a hacer esto bien. Vamos a documentarlo todo, a montar un caso blindado y me voy a asegurar de que cada una de las personas que sale en ese video pague por lo que le han hecho a tu hijo. ¿Y Melinda? Preguntó ella. Es tu mujer. Mi voz sonó plana, sin emoción, de la misma forma que cuando estoy en una cirugía complicada donde no puedo permitirme sentir nada. Dejó de ser mi mujer en el momento en que puso sus manos encima de nuestro hijo. Ahora solo es otra acusada más. El vuelo de regreso a Madrid fue el más largo de mi vida. Mientras cruzaba el Atlántico, no dormí. Me dediqué a repasar el video una y otra vez, analizando cada golpe, cada gesto de desprecio. Como cirujano, estoy acostumbrado a ver cuerpos destrozados,
pero ver el alma de mi hijo siendo golpeada por aquellos que debían protegerlo me provocaba una náusea física que ninguna medicina podía calmar. Aterricé en Barajas a las 8:30 de la mañana. Clara me esperaba en la terminal de llegadas con una carpeta llena de documentos y un café humeante. He hablado con un contacto en el juzgado de guardia, dijo Clara sin preámbulos mientras caminábamos hacia el parking. Tenemos una orden de alejamiento temporal y la custodia cautelar inmediata basada en las pruebas de video. Pero para que sea definitiva, necesitamos que un médico forense evalúe a Carlos hoy mismo. Yo puedo. Empecé a decir, pero ella me cortó. No, Mateo. Tú eres el padre y estás emocionalmente implicado. Necesitamos objetividad total. He citado a Patricia en el hospital. Ella hará el informe oficial. Fuimos directos al chalet de los Escobar en la zona de las afueras, en una urbanización de lujo. Al llegar, vi el coche de Melinda en la entrada. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría. Llamé a la puerta. Fue Gerardo, mi suegro, quien abrió. Llevaba una bata de seda y una sonrisa de suficiencia que se borró en cuanto me vio. Detrás de mí, 2 agentes de la Guardia Civil, que Clara había coordinado previamente, se hicieron visibles. Mateo. ¿Qué haces aquí? Se supone que estabas en Estados Unidos, balbuceó. Vengo a por mi hijo, dije, entrando en la casa sin esperar invitación. Melinda bajó las escaleras, seguida de Sonia y Hugo. Todos tenían esa cara de resaca post-celebración navideña. Cuando vio a los guardias civiles, su rostro palideció. Mateo, ¿qué es esto? ¿Te has vuelto loco? Gritó Melinda, tratando de recuperar su tono dominante. Estás interrumpiendo un desayuno familiar. Se acabó el teatro, Melinda, dije, mostrándole el móvil con el fotograma del video donde ella le daba el último bofetón a Carlos. Lo sé todo. Lo he visto todo. El silencio que siguió fue absoluto. Sonia intentó decir algo sobre disciplina familiar, pero Clara intervino con una voz de acero. Soy Clara Franco, abogada de Mateo Arana. Tengo aquí una orden judicial. Carlos Arana sale de esta casa ahora mismo con su padre. Además, todos los presentes en esta sala, excepto el servicio, están citados para declarar por un presunto delito de maltrato infantil con agravante de odio y superioridad. Es mi hijo. Chilló Melinda. No puedes llevártelo. Ya no es solo tu hijo, Melinda, respondí. Es una víctima, y tú eres su agresora. En ese momento, Carlos apareció en lo alto de la escalera. Tenía un ojo hinchado y se movía con dificultad. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no gritó. Bajó las escaleras lentamente y corrió hacia mí. Lo alcé en brazos, ignorando el dolor de mi espalda, y lo apreté contra mi pecho. Ya estoy aquí, Carlos. Se ha acabado. Nadie va a volver a tocarte. Lo siento, papá, susurró él en mi oído. Intenté ser fuerte. Eres el niño más fuerte que conozco, le contesté, con la voz quebrada por primera vez. Vámonos de aquí. Salimos de la casa mientras los Escobar gritaban insultos y amenazas. Melinda intentó seguirnos hasta el coche, pero uno de los guardias civiles la detuvo. Señora, si da un paso más, tendré que proceder a su detención por obstrucción a la justicia. Manténgase alejada del vehículo. Llevé a Carlos directamente al hospital. Patricia nos esperaba en una sala privada de pediatría. El examen fue desgarrador. No solo eran los moratones del video, Carlos tenía marcas antiguas en la espalda y los muslos. Son marcas de cinturón, Mateo, dijo Patricia, con la voz temblorosa de rabia. Tienen al menos una semana. Esto ha estado pasando durante mucho tiempo bajo el radar. Carlos, sentado en la camilla con una bata de hospital, nos miró.
La tía Sonia decía que si contaba algo, dirían que yo me lo inventaba porque estoy loco. Y mamá decía que tú nos abandonarías si sabías que yo era un niño problemático. Me arrodillé ante él y le cogí las manos. Escúchame bien, Carlos. Nada de esto es culpa tuya. Nada. Y nunca, jamás, te abandonaría. Me voy a asegurar de que esas personas no puedan ni siquiera pronunciar tu nombre sin sentir miedo. Las semanas siguientes fueron una batalla legal sin cuartel. Melinda y los Escobar contrataron a un abogado caro que intentó desacreditar el video, diciendo que era una tradición familiar de disciplina correctiva y que yo era un padre ausente. Pero Clara fue más astuta. No solo usamos el video de Nolan. Investigamos las cuentas bancarias de la familia Escobar. Resultó que Gerardo y Hugo estaban desviando fondos de su empresa de construcción y que Melinda usaba parte de nuestro dinero común para cubrir esos agujeros a cambio del apoyo de su familia. El escándalo estalló en la prensa local. Prestigiosa familia de empresarios y su hija implicados en red de maltrato infantil. La presión fue tal que los socios de Gerardo lo expulsaron de la junta directiva. La empresa de Hugo entró en concurso de acreedores semanas después. En el juicio por la custodia, el testimonio de Patricia y el video de Nolan fueron definitivos. El juez no solo me concedió la custodia total y exclusiva, sino que retiró a Melinda cualquier derecho de visita sin supervisión profesional, y solo después de que completara 2 años de terapia psiquiátrica obligatoria. Sonia, Hugo y los demás recibieron penas de prisión suspendidas, pero perdieron sus empleos y su estatus social en Madrid. Se convirtieron en parias. Han pasado 6 meses. La vida en Madrid ha tomado un rumbo distinto. Carlos y yo nos mudamos a un piso más cerca del Retiro, lejos de la casa que tanto me recordaba la traición de Melinda. Hoy es sábado. Estaba sentado en la cocina, saboreando mi café, mientras observaba a Carlos concentrado en el plano de un nuevo modelo de avión. Ya no había rastro de moratones en sus brazos, y de sus ojos había desaparecido aquel miedo constante y acorralado. Papá, me llamó sin levantar la vista del papel. ¿De verdad no van a volver? Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. De verdad, Carlos. El juez les ha prohibido incluso acercarse a tu colegio. Y si alguno de ellos intenta llamar, la policía y Clara se enterarán al instante. No le dije que los poderosos Escobar apenas llegan ahora a fin de mes. Gerardo perdió su participación en la constructora y su chalet de las afueras ha salido a subasta para cubrir deudas y costas judiciales. Sonia y Lucas se mudaron a otra ciudad porque, tras el video de Nolan, nadie en su círculo social quería que se les viera con ellos. Melinda. Ella enviaba cartas llenas de arrepentimiento que Clara adjuntaba al expediente sin siquiera enseñármelas. Para ellos, fue el colapso de su pequeño imperio de soberbia. Para nosotros, simplemente el comienzo de una vida tranquila. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos, mirándome. Sonreí y le revolví el pelo. En lo afortunado que soy. En que tengo un hijo como tú. Y en que a partir de ahora siempre seremos un equipo en el que nadie dejará que le hagan daño al otro. Terminamos el zumo, cogimos las mochilas y salimos a la calle. El sol de Madrid brillaba con fuerza y teníamos por delante un día entero solo para nosotros. Un día libre de miedos, lleno de paz y con la certeza de que la justicia no es solo una palabra en los manuales jurídicos, sino una fuerza real cuando estás dispuesto a luchar por ella. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Mateo Vega. Tengo 66 años y, hasta hace muy poco, creía que conocía cada rincón de mi vida y de mi familia en nuestra querida Sevilla. Pero la verdad es como el sol de agosto en Andalucía. Tarde o temprano, termina quemando las sombras. Han pasado 10 meses desde que mi esposa, Lucía, falleció.
Ella no era solo mi compañera, era una abogada de prestigio que dedicó 23 años de su vida a proteger los intereses de los ancianos de nuestro barrio en su despacho de Triana. Su oficina era su santuario, un pequeño garaje reformado detrás de nuestra casa en la calle Pureza. Durante casi un año, evité entrar allí. Cada vez que pasaba por delante, me parecía ver su reflejo en el cristal, con sus gafas de lectura y rodeada de expedientes jurídicos. Sin embargo, mi nieta Estela necesitaba un lugar tranquilo para estudiar y decidí que era hora de convertir ese templo del duelo en una biblioteca para ella. Llamé a Javier, un contratista de confianza que ya nos había hecho reformas antes. Solo hay que desmontar las estanterías, actualizar el cableado y mejorar la iluminación, le dije mientras le entregaba la llave aquel martes de finales de septiembre. No podía quedarme a ver cómo desmantelaba el espacio de Lucía. Sus libros de derecho, sus diplomas de la Universidad de Sevilla, incluso la taza de café que nunca terminaba de lavar. 3 horas después, mi móvil sonó. Era Javier. Su voz sonaba tensa. Sr. Vega, tiene que venir a ver esto. Pero no venga solo. Traiga a sus hijos. Mi corazón dio un vuelco. Cuando llegué, Javier estaba junto a la estantería del muro este, esa que Lucía encargó a medida en 2001. La había desplazado hacia adelante. Se movía con demasiada facilidad, me explicó. Detrás, oculta en el muro, había una pequeña caja fuerte digital de acero cepillado. Me quedé solo en el despacho. El aire todavía olía ligeramente a su perfume. Lucía nunca mencionó una caja fuerte, pero después de 44 años de matrimonio, conocía sus patrones. Probé con nuestras fechas especiales. El código de nuestro aniversario de bodas hizo clic. 15-06-81. Al abrirla, encontré un lápiz de memoria USB, un sobre de color manila sellado y una pila de documentos con nombres subrayados de personas que conocía de la ciudad. El sobre tenía mi nombre escrito con su letra precisa. Para Mateo. Leer a solas primero. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en su escritorio para abrirlo. Dentro había una carta de 3 páginas. La primera línea me robó el aliento. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y has encontrado lo que he estado ocultando durante 3 años. 3 años. Ella cargó con este secreto mientras el cáncer consumía su vida. Le pedí a Javier que se marchara. Él asintió con respeto y cerró la puerta, dejándome a solas con las últimas palabras de mi esposa. La luz del atardecer se filtraba por las persianas, proyectando sombras alargadas sobre la mesa donde Lucía pasó tantas noches revisando casos. Diego no es quien pensamos que es, decía la carta. Mi pecho se apretó. Diego, nuestro hijo mayor, el exitoso, el que trabajaba en la zona financiera de Madrid, de quien me había sentido orgulloso durante 44 años. Hace 3 años, la S.R.A. Dolores Ibáñez vino a mi despacho. Perdió todos sus ahorros de jubilación, 380.000 euros. El asesor de inversiones que se lo llevó fue nuestro hijo. Mis ojos se nublaron, pero seguí leyendo. Lucía había investigado. Había 6 víctimas, 6 clientes ancianos que confiaron en alguien que se hacía llamar Lucas Vega. Lucas, nuestro hijo menor. El que siempre parecía estar en apuros, el que se declaró en quiebra hace 7 años, a quien su mujer abandonó y que ahora sobrevivía dando clases de matemáticas en un instituto de secundaria. La carta era demoledora. Diego había usurpado la identidad de su hermano. Había usado sus cuentas, falsificado sus firmas y cargado toda la culpa sobre Lucas. Si aquello salía a la luz sin pruebas, Lucas sería el primer arrestado. Me desplomé en la silla de cuero. Diego vivía en una urbanización de lujo en Pozuelo, conducía un Mercedes y se iba de vacaciones a Europa cada verano. Siempre pensé que era el brillante y responsable,
mientras que Lucas me resultaba decepcionante y frágil. Qué equivocado estaba. He pasado 2 años reuniendo pruebas. No podía ir a la policía porque el montaje de Diego es perfecto. Lucas sería acusado antes de que nadie mirara más allá. En el USB está todo. Transferencias, registros bancarios y una grabación de Diego confesándolo todo. Le hice creer que me llevaría su secreto a la tumba. Lucía había grabado a nuestro propio hijo confesando cómo destruía la vida de su hermano. Ella quería decírmelo después de mi fiesta de jubilación, para darme un último recuerdo feliz, pero el cáncer avanzó demasiado rápido. La elección es tuya ahora, Mateo. Protege a Lucas. Él es inocente. Siempre fue el mejor de nuestros hijos, y nunca supimos verlo. Te quiero. Siento no haber podido arreglar esto antes de irme. La firma de Lucía temblaba al final de la hoja. El hijo del que tanto había presumido era un ladrón que se aprovechaba de ancianos como la SRA. Ibáñez. Y el hijo de quien me avergonzaba en silencio había sido víctima de un sabotaje cruel durante 7 años. 7 años de ruina, divorcio y vergüenza. Y yo, en mi ceguera, seguía alabando a Diego y compadeciendo a Lucas. Conecté el USB al portátil que Javier había dejado olvidado. La calle Pureza se veía tranquila a través de la ventana, con los vecinos paseando a sus perros, mientras mi mundo se desmoronaba en la oscuridad de aquel despacho. El USB contenía 2 carpetas. Víctimas y grabaciones. Abrí la primera carpeta. La foto de Dolores Ibáñez apareció en pantalla. Una mujer de 83 años con una sonrisa dulce y una chaqueta de punto, la abuela de alguien que confió en nosotros. Diego le había robado 380.000 euros, los ahorros de toda una vida destinados a la educación de su nieto, usando el nombre y el DNI de Lucas. Había 5 expedientes más. 5 vidas arruinadas. Luego, hice clic en las grabaciones. La voz de Lucía llenó la sala, tranquila al principio, y luego la de Diego, suave y segura, la voz que yo tanto había admirado. Lucía mencionó a Dolores Ibáñez. Diego se puso a la defensiva. Cuando ella presionó, su tono cambió. Dijo que el nombre de Lucas estaba en todos los documentos, que Lucas sería el arrestado. Dijo que los ancianos tenían más dinero del que necesitaban, que Lucas era un débil y un fracasado, y que él, Diego, había ganado. He ganado, mamá. He ganado, decía la voz de mi hijo en la grabación con una risa fría y cruel. Escuché los sollozos de Lucía antes de que se cortara el audio. Ella pasó sus últimos meses recolectando pruebas para salvar a Lucas de la trampa que su propio hermano le había tendido. No fue el fracaso lo que hundió la vida de Lucas, fue el sabotaje. Pasé los siguientes 3 días revisando cada documento. Todo encajaba de forma devastadora. Recordé cuando Savannah dejó a Lucas hace 3 años. Él cree que soy un irresponsable financiero, papá, me dijo Lucas con voz baja. Yo le creí. Le dije a Lucía que los problemas de Lucas eran culpa suya por no saber administrar el dinero. Ahora sabía que las cuentas fraudulentas de Diego habían destruido el historial crediticio de Lucas. La quiebra no fue un error de Lucas, fue una emboscada. Consulté su informe de solvencia y casi me da un síncope. Un nivel de morosidad que le impedía alquilar un piso o pedir un crédito. Había empresas registradas a su nombre entre 2014 y 2019 de las que él no sabía nada. Mientras Diego acumulaba millones, Lucas vivía en un estudio pequeño, conducía un coche con 15 años y nunca se quejaba. Estaba luchando contra un enemigo invisible. El tercer día, fui a casa de la SRA. Dolores Ibáñez. Cuando mencioné el dinero, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran 380.000 euros del seguro de vida de mi marido, me dijo. Cuando le dije que los papeles estaban a nombre de Lucas, ella negó con la cabeza de inmediato. Imposible.
Lucas le dio clases particulares de matemáticas gratis a mi nieto. Ese chico tiene buen corazón. Sentado en mi coche después de esa visita, comprendí dos verdades. Lucas había sido destruido por su hermano, y yo había estado ciego durante 44 años. Llamé a una antigua colega de Lucía, Carmen Pardo. Lucía estaba investigando algo muy serio, Mateo, me confesó. Incluso durante la quimioterapia no dejó de trabajar. Necesitas a la Policía Nacional, a la Unidad de Delitos Económicos. Me puse en contacto con el inspector Sánchez. Le envié todo a través de un portal seguro. 3 horas después, me llamó. Sr. Vega, las pruebas de su esposa son sólidas, pero para una condena rápida necesitamos que el sujeto se incrimine o presentarlo ante testigos. ¿Puede organizar una reunión? Aquello significaba tenderle una trampa a mi propio hijo. Durante 2 días apenas dormí, preguntándome cómo un padre puede entregar a su hijo. Pero luego pensaba en Lucas, en su vida destrozada, en su hija Estela creciendo mientras yo miraba hacia otro lado. Pensé en Lucía muriendo mientras luchaba por la justicia. Justicia para Lucía. Protección para Lucas. Verdad para Estela. El sábado por la mañana envié un mensaje al grupo de WhatsApp familiar. He encontrado algo de vuestra madre durante la reforma. Afecta a su herencia y a la familia. Os necesito a los dos aquí el sábado a las 14. Es importante. Lucas respondió de inmediato. Allí estaré, papá. ¿Va todo bien? Diego tardó 45 minutos. Papá, tengo una reunión en Madrid. No puede esperar. No, escribí. A las 2. Sobre vuestra madre. No faltes. Llegó el sábado, gris y frío. Me vestí con la camisa azul que Lucía siempre decía que resaltaba mis ojos. Me puse su anillo de bodas en una cadena alrededor del cuello, sentía que la traía conmigo. A las 13:45 oí un coche. Lucas llegó primero con Estela. Minutos después, Diego aparcó su Mercedes de alta gama, un coche que valía lo que Lucas ganaba en 2 años de profesor. Entraron en el despacho de Lucía. Lucas se sentó en el sofá con Estela, protegiéndola. Diego se repantingó en el sillón como si fuera el dueño del lugar. Me puse tras el escritorio de Lucía, con el portátil abierto. Gracias por venir, dije con calma. Antes de morir, vuestra madre me dejó una carta. Algo que descubrió y que investigó durante 2 años mientras el cáncer la mataba. Lucas me miró confundido. Hablo de fraude, de robo y de usurpación de identidad, dije levantando la carta. Vuestra madre descubrió que 6 clientes perdieron 1,8 millones de euros a través de cuentas abiertas a nombre de Lucas. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué? Eso es imposible, susurró Lucas. Sé que tú no fuiste, dije mirando a Diego. Pero alguien usó tu nombre, tu DNI y falsificó tus firmas para que tú cargaras con la culpa. Diego se levantó de golpe. Papá, mamá estaba muy medicada al final. No pensaba con claridad. Siéntate, dije con una autoridad que me sorprendió. Vuestra madre tuvo la lucidez suficiente para grabar conversaciones. Giré el portátil y pulsé play. La voz de Lucía llenó la sala. Diego, tenemos que hablar. Dolores Ibáñez perdió 380.000 euros. La respuesta de Diego en la grabación fue cínica. Mala suerte. Volatilidad del mercado. Y luego. El nombre de Lucas está en todo. Él irá a la cárcel, no yo. Estela empezó a llorar en silencio. Lucas estaba petrificado. Mi quiebra. Susurró Lucas. Mi divorcio. Fuiste tú. Savannah me dejó porque creía que yo era un desastre. No pude pedir un préstamo cuando Estela necesitó aquella operación de urgencia.
pensé que era culpa mía. Y fuiste tú, dijo Lucas con la voz rota, mirando a su hermano. Destruiste mi vida y dejaste que yo creyera que me lo merecía. Diego se puso en pie con una sonrisa burlona. ¿Y qué vas a hacer, papá? ¿Vas a entregar a tu propio hijo? Miró con suficiencia, convencido de que yo elegiría la sangre antes que la justicia. Se equivocaba. Nunca conoció realmente a su madre, ni a mí. Sí, dije en voz baja. Lo haré. La sonrisa de Diego desapareció. He ganado yo. Gritó perdiendo los papeles. Esos viejos tenían más dinero del que necesitaban. Yo he construido una carrera millonaria mientras tú das clase por 2.000 euros al mes. Abrí la puerta del despacho. El inspector Sánchez entró seguido de 2 agentes. Diego Vega, dijo el inspector, queda usted arrestado por fraude bancario, usurpación de identidad y estafa a personas mayores. Diego se puso pálido. Papá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Dejaste de ser mi hijo cuando robaste a ancianos y destruiste a tu hermano, dije con la voz quebrada. Lucía lo sabía. Ella dedicó sus últimos 2 años a proteger a Lucas. He necesitado que ella muera para poder ver la verdad. Mientras se llevaban a Diego esposado, el silencio volvió a la sala. Estela me preguntó a dónde se llevaban a su tío. Ha hecho daño a mucha gente, cariño. Ahora tiene que enfrentarse a ello. Tu padre es inocente. Siempre lo fue. Abracé a Lucas. Se derrumbó sobre mis hombros llorando. Tu madre hizo esto, le susurré. Ella siempre supo quién eras. Yo fui el ciego. No hubo juicio. 3 semanas después del arresto de Diego, su abogado se puso en contacto con el inspector Sánchez para negociar un acuerdo. Las pruebas que Lucía había reunido eran abrumadoras, un laberinto legal del que no había salida. A cambio de una cooperación total, revelando cada empresa pantalla y cada activo oculto, Diego aceptó una condena de 22 años de prisión en lugar de los más de 50 a los que se enfrentaba si íbamos a juicio. Asistí a la lectura de la sentencia solo. Lucas se ofreció a acompañarme, pero le dije que no. Era algo que necesitaba presenciar por mi cuenta, un cierre necesario para esta historia de traición. La jueza Carolina Reynoso, una veterana de la Audiencia Nacional con el cabello gris acero y una mirada forjada por décadas en el estrado, revisó el acuerdo y se dirigió directamente a mi hijo. Sr. Vega, dijo con una voz que resonó en toda la sala, usted no se limitó a robar dinero. Usted destruyó sistemáticamente la vida de su propio hermano. Usó su nombre, su identidad y su reputación como escudo. Si esto no se hubiera descubierto, él habría sido el arrestado. Usted construyó su éxito sobre la ruina de su propia sangre. Diego permanecía en silencio, con su traje a medida reemplazado por el uniforme naranja de la prisión. Esto es una traición profunda, continuó la jueza. Explotó a víctimas vulnerables y tendió una trampa a su hermano. La ley permite la misericordia, pero los hechos no. Lo sentenció a 22 años de cárcel, seguidos de 5 años de libertad vigilada, y ordenó la restitución total de los 1,8 millones de euros. Debido a la gravedad de los delitos y la falta de beneficios penitenciarios iniciales, cumpliría al menos 19 años de forma efectiva. Tenía 44 años, saldría con 63, si es que llegaba a ver ese día. Se lo llevaron sin que me mirara ni una sola vez. 2 meses después, la restitución se completó. El chalet de Diego en Pozuelo se vendió por 1,2 millones de euros. Su Mercedes, su embarcación en el puerto de Santa María y sus cuentas de inversión fueron embargados y liquidados. El Estado recuperó 1,4 millones. Yo añadí 200.000 euros del seguro de vida de Lucía, era exactamente lo que ella habría querido. Emitimos cheques para las 6 víctimas.
No fue un reembolso total, pero recibieron un promedio del 88% de lo que habían perdido. Para personas que creían que sus ahorros habían desaparecido para siempre, fue un milagro. Cuando se lo comuniqué a la SRA, Ibáñez rompió a llorar. Gracias a Lucía y a usted, me dijo, mi nieto podrá ir a la universidad. La redención de Lucas llegó lenta pero firme. El periódico local publicó la noticia, limpiando su nombre por completo. El consejo escolar del instituto le otorgó un reconocimiento a la integridad. Los informes de fraude corrigieron su historial crediticio. La recuperación llevaría años, pero el camino por fin estaba despejado. El apoyo de la comunidad lo abrumó. Los padres de sus antiguos alumnos recaudaron 40.000 euros para ayudarlo a reconstruir su vida. 3 meses después de la sentencia, vendí la casa de la calle Pureza. Tenía demasiados recuerdos. Lucía muriendo en la planta de arriba, el descubrimiento de la verdad en su oficina, Diego saliendo esposado. No podía quedarme. Compré una casa más modesta a 10 minutos del piso de Lucas. Poco después, Lucas y Estela se mudaron conmigo. Su crédito aún estaba dañado, pero ambos sabíamos la verdad. Nos necesitábamos el uno al otro. Empecé a trabajar como voluntario en un centro de mayores, impartiendo talleres sobre cómo protegerse del fraude financiero. Convertir el dolor en propósito era mi forma de continuar el trabajo de Lucía. Antes de entregar las llaves de la antigua casa, entré por última vez en el despacho de Lucía. Decidí que no lo convertiría en una sala de lectura allí, sino que lo recrearía en nuestro nuevo hogar. Su mesa, sus libros, sus diplomas. Un monumento a una mujer que luchó contra el cáncer y la corrupción al mismo tiempo. Ella nos protegió incluso después de su muerte a través de grabaciones y pruebas. Ese era el legado de Lucía. No el título, ni la carrera, sino el valor de luchar por lo que es justo, aunque le costara todo. Incluso si le costaba perderme a mí por un tiempo. En una fría mañana de diciembre, celebramos una pequeña ceremonia en lo que llamé el despacho memorial Lucía Vega. Lo había recreado con cuidado en la nueva casa, con las ventanas orientadas al este para que entrara el sol de la mañana, igual que en Triana. Sobre el escritorio colgaba una placa de bronce. Lucía Vega, de 1958 a 2024. Luchó por la verdad incluso cuando le costó todo. Nos reunimos los 4. Lucas, Estela, la SRA. Ibáñez y yo. El abuelo me pidió que leyera algo, dijo Estela, con su voz de 12 años firme a pesar de las lágrimas. Sostenía una página mecanografiada. Es un ensayo que escribí para el colegio. Una persona que cambió mi vida. Aclaró su garganta y empezó. Mi abuela murió antes de que yo la conociera de verdad. Pero este año he aprendido algo increíble. Mientras se moría, también estaba luchando. No solo contra el cáncer, sino contra el crimen. Mi tío hizo algo muy malo. Robó a ancianos y prefirió que culparan a mi padre. Durante 10 años, la vida de mi padre fue una mentira. Pero mi abuela lo sabía. Ella fue como un ángel de la guarda que salvó a mi papá incluso después de haberse ido. Ese es el tipo de persona que quiero ser. Alguien que lucha por lo correcto, aunque sea difícil. La SRA. Ibáñez se secó los ojos. Lucas abrazó a su hija con fuerza. Luego, Lucas miró la foto de Lucía y dijo con la voz quebrada. Mamá, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias por pelear una batalla que yo ni siquiera sabía que existía. Se volvió hacia mí. Papá, gracias por terminar lo que mamá empezó. Gracias por elegir la verdad. Gracias por elegirme a mí. No pude hablar. Solo estreché a mi hijo en un abrazo que llevaba 41 años de retraso. A veces me preguntan de dónde saqué las fuerzas para entregar a mi propio hijo. La verdad es que yo no lo hice, lo hizo Lucía.
Ella ganó la batalla contra la corrupción y esa victoria nos sobrevivirá a todos. Diego cumple su condena en la prisión de Huelva. No lo visitamos. Hay traiciones que son demasiado profundas. Lucía me enseñó que el amor a veces significa proteger al inocente, incluso cuando el coste es altísimo. Ella no solo dejó pruebas, dejó la verdad. Y la verdad nos devolvió nuestra familia, una construida sobre la honestidad, no sobre la lealtad ciega. Afuera empezaba a refrescar. La voz de Estela me llamó desde el salón. Abuelo. Papá está haciendo chocolate caliente. Miré por última vez la foto de Lucía sonriendo y bajé a reunirme con ellos. 3 generaciones sanando juntas. Cuéntame otra historia de la abuela, pidió Estela. Sonreí. Cada historia sobre ella es una historia sobre la valentía. Tengo 66 años y, si hay una lección que he aprendido, es esta. No estéis ciegos como lo estuve yo. No ignoréis las señales. No favorezcáis a un hijo sobre otro. No esperéis a que alguien muera para ver su coraje. Durante 44 años pensé que conocía a mi familia, pero la vida me demostró que estaba equivocado. Pensé que sabía de qué hijo estar orgulloso, y resultó que estaba celebrando al equivocado. Pensé que mi esposa era solo una buena abogada. Ahora sé que era una guerrera. Estas historias que le cuento a Estela ahora son diferentes. Son honestas. Tratan sobre errores, ceguera y aprender demasiado tarde. Pero también tratan sobre la redención. Esta historia me enseñó que, a veces, amar significa elegir la justicia por encima de la comodidad. Que la verdadera familia se construye sobre la verdad. Y que las personas que subestimamos, como mi hijo Lucas, como mi esposa enferma, suelen ser las que guardan más fuerza en su interior. A veces, las verdades más duras son las únicas que nos hacen libres. Que Dios os bendiga a todos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.